700 en amplitud modulada. Noticias para el mundo. Radio Sucre. Son las 14 horas con 6 minutos, ya 2 de la tarde con 6 minutos. Hay un plantón de solidaridad con Israel que lo viene organizando el Grupo Pastoral del Ecuador con la colaboración de la Agencia Cristiana de Prensa. Para hablarnos de aquello está en los estudios el pastor Fabián Muñoz, a quien nos saludamos y le damos la bienvenida. Pastor, buenas tardes. Muy buenas tardes a todas las radioescuchas. Para nosotros es un placer poder invitarles a este movimiento, a este clamor que nosotros vamos a hacer el día viernes 11 de julio a nivel nacional. No solamente es aquí en Guayaquil, que lo vamos a expresar el día viernes a las 10 de la mañana, sino también va a ser en Cuenca, va a ser en Santo Domingo, va a ser en Milagro, y en Quito. El Quito, sino que será el día lunes, aprovechando el cambio de guardia. ¿El día, exactamente qué día va a ser ese plantón? Este viernes 11 de mayo, lo vamos a realizar a la autoconvocatoria a las 10 de la mañana en la Gobernación del Guayas. En la Gobernación, ahí se concentran. Ahí vamos a estar toda la comunidad cristiana evangélica, los cuales ya han dado su confirmación de asistencia, va a ser masivo. ¿Cuántas organizaciones cristianas estarán ahí? Bueno, como iglesia yo asumo que han de ir por lo menos unas 20 o 30 iglesias donde van a ser presentes, ¿no? Este es un evento interdenominacional, inclusive no necesariamente cristiano, evangélico, sino más bien es una invitación a aquella persona, cristiana, evangélica o no, que sienta un apoyo, que sienta ese amor irrestricto hacia la nación de Israel. Ojo que nosotros lo hacemos porque el día lunes 14 de mayo se celebra 70 años del reconocimiento que hace las Naciones Unidas como Israel como nación. Por tanto, justo el día lunes 14 se celebra 70 años. Y nosotros el viernes 13 vamos a visibilizarnos en las calles para dar a conocer unos puntos muy importantes a través del gobernador, al señor presidente de la República, lo que queremos expresar al gobierno sobre nuestra posición al apoyo a Israel. Pero ese apoyo, si quisiera, vale la oportunidad para hacer una aclaración. ¿Ese apoyo es al pueblo de Israel o al Estado de Israel? Es al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que ha motivado realmente a nosotros realizar este plantón? Básicamente, una de las cosas que en lo particular me llamó a mí la atención fue que el 21 de diciembre del año 2017, las Naciones Unidas hacen una asamblea de emergencia para dialogar con todas las naciones que asistieron sobre la decisión libre y soberana que tuvo Estados Unidos de decidir primeramente que iban a mover su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, y segundo que ellos estaban a través de esa oficialización declarando y reconociendo que Jerusalén es la capital de Israel. Ante esta decisión libre y soberana, las Naciones Unidas hacen una asamblea de emergencia. Este proyecto fue hecho por dos naciones y lo colocaron en la mesa de discusión. ¿Qué es lo que querían ellos lograr con esta votación? Desaprobar o deslegitimizar la decisión libre y soberana que tenía Estados Unidos. ¿Qué resultó de esa decisión? 128 países votaron a favor de ese proyecto, es decir, de deslegitimizar, de desaprobar lo que Estados Unidos libre y soberanamente había decidido. Entre esas naciones estaba Ecuador. Algo que me llamó la atención porque en el 14 de mayo de 1948, Ecuador, en la misma asamblea, en ese entonces, hace 70 años atrás, había votado a favor de la Constitución del pueblo de Israel, y en donde en esa fecha se habían también delimitado sus límites. O sea, ya sabía Ecuador cuáles son los límites, y en ese entonces sí estaba inscrito Jerusalén como parte de sus límites. Entonces, esta decisión rara que tomó Ecuador de aprobar, porque quizás hasta el punto que viéramos nosotros como pueblo cristiano evangélico aceptado es que no vote en contra y se abstenga, como hicieron unas 30 naciones que también creo que se abstuvieron. 9 votaron en contra, entre ellas Estados Unidos, Israel y otras. Pero Ecuador votó a favor.
Entonces, lo que nosotros queremos a través de este plantón es presentarle al señor presidente de la República 4 puntos muy importantes de lo que nosotros queremos dar a conocer a él por medio de su representante, el gobernador del Guayas. ¿Y no sería mejor pedirle a Dios, que es el dueño del mundo, que ponga paz en esa zona de conflicto? Porque no hay que dejar de lado el conflicto que por muchos años viene manteniendo el pueblo israelita con el pueblo palestino. Así es. Y precisamente en una zona de conflicto es en donde Estados Unidos ha tomado una decisión pero unilateral, sin tomar en cuenta lo que son las aspiraciones del pueblo palestino. Y creo que todos somos hijos de Dios, pastor. Entonces habría que considerar también y tratar de llegar a una conciliación pacífica, porque el hecho de que se ponga las embajadas, cambiarlas de Tel Aviv a Jerusalén, obviamente que va lesionando las aspiraciones del pueblo palestino. Y los cristianos estamos es para conciliar y trabajar en paz. Totalmente de acuerdo, sino que hay que dar legitimidad a las cosas que son legales y legítimas. El Estado palestino no está reconocido legalmente como una nación. De hecho, hay una resolución que se la dio el 30 de julio de 1980, una resolución de la ONU, la resolución A67-28, donde se le concedió a Palestina la condición de observador únicamente, no miembro de las Naciones Unidas. Por eso le decía que más allá de lo que decidan los gobiernos, que son gobiernos terrenales, yo creo que deberíamos acogernos, es mi criterio solamente, ¿no? Mi sugerencia, a lo que espiritualmente nosotros estamos llenos de esa fe, y que es el Padre Eterno, el Padre Supremo, el que debería tomar la decisión. Y de hecho debe tomarla así. El pastor William Salazar también está con nosotros y está muy ansioso de hablar. Sí, es que lo que usted dice es tan así acertada su posición como periodista, pero también como hijo de Dios usted está diciendo una razón, de que nosotros logramos hacer lo que nos toca como hijos de Dios en orar, es cierto, pero frente a una decisión que no es justa, y nosotros tenemos que usar la palabra. El Señor siempre marca los linderos de justicia. Y si hablamos de justicia de los hombres de la tierra contra el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, el pueblo soberano, claro, como Estado son los políticos, pero como pueblo que tiene el legado, que tiene la herencia, necesitamos realmente mostrarle todo el respaldo en cuanto a sus derechos, no solamente espirituales, licenciado Enrique Álvarez. Cuidado, que eso es lo que nos han hecho mucho daño, de que todo lo estamos espiritualizando. Sí tenemos que dejar marcado un precedente, y el precedente es que el pueblo ecuatoriano que votó hace 70 años por el nacimiento, el surgimiento, la creación de un Estado libre, soberano, como es Israel, y lógicamente que no es que estamos en desacuerdo que los palestinos lo hagan, pero no en las condiciones como lo está haciendo, con guerra, con cada vez provocaciones de guerra. Y hay que ir más allá, hay que investigar y la gente no lo sabe. Y por eso es que nosotros aquí en este micrófono decimos lo que sabemos. Israel siempre ha estado siendo provocado por los palestinos en guerra, en desastre, en muerte. Y eso no lo podemos tolerar. Ahora, oraremos y seguiremos orando. Y de hecho, vamos a orar en este día que vamos a estar en los bajos de la gobernación, donde convocamos a los compañeros periodistas para que ellos también nos ayuden. Esperamos que también algunos de los compañeros de aquí de la cadena Radio Sucre, la frecuencia deportiva, nos ayude para estar en este plantón y poder tener esa incidencia de respaldo en oración, pero también hacer nuestra labor de vinculación mediante esta propuesta ante las autoridades que tienen que ver, en este caso, los gobiernos y sus, digamos, embajadas diplomáticas. Jesús dijo cuando le preguntó se me escapó ahorita, le dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, separando claramente, ¿no? Claro. Lo que es la organización estatal de lo que es la parte espiritual. Claro. Y el apóstol Pablo decía que la nueva vestidura del cristiano debe ser apartándose de toda beligerancia. Son enseñanzas que tenemos. Hay alguien que esté en la línea y que quiere opinar también, con mucho gusto. Adelante, buenas tardes. Sí, mucho gusto,
a los pastores y a usted también, señor Radio Sucre. Me parece que usted personalmente, y lo felicito, habla con claridad, con verdad. No puede ser que un país hegemónico como los Estados Unidos declare que en cualquier parte del mundo él pone una capital de cualquier cosa, y el Ecuador, como país soberano, como pueblo cristiano, apoyar esas tesis. No, nosotros estamos con la paz. Tiene que respetarse al pueblo palestino, que ha sido avasallado por Israel. Israel se ha convertido en una potencia, pero de la masacre, y eso no se lo puede permitir. Buenas tardes. Bueno, realmente el problema es complejo, ¿no? Ahí podemos darnos cuenta, Pastor Fabián Muñoz, que el problema realmente está revestido de una complejidad tremenda, ¿no? Por ejemplo, usted hace alusión, y con mucho respeto se lo digo, a lo que decidió Ecuador, su misión diplomática en el año 48 para que Israel sea reconocido como un Estado. Pero, ¿quiénes fueron nuestros representantes en la Asamblea de las Naciones Unidas en 1948? Ni nos acordamos. Entonces tomaron ellos unas decisiones que siempre están vinculadas al aspecto político del momento, a la coyuntura política del momento. Yo creo y hago la exhortación al pueblo cristiano que hagamos oración permanente por la paz, no solamente entre palestinos e israelitas, sino en el mundo entero. Mire usted que la violencia viene siendo un flagelo que ataca al mundo entero. Y creo que así como usted lo hace, Pastor Muñoz, usted, Pastor Salazar, y este humilde servidor de ustedes, día a día estamos orando para que impere el reino de la paz, que ese es el reino de Dios, el reino de la paz y del amor. Vamos a admitir una llamada más, porque si no nos quedamos todo el programa. La persona que está en la línea, adelante, con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mire, yo creo que deberían respetar mucho la posición de Israel, ¿no? Si bien es cierto, desde toda la vida ha sido apoyado por los Estados Unidos. Ya, si en alguna ocasión Ecuador apoyó o no apoyó, o actualmente ya no quiere apoyar la postura de Estados Unidos que se hizo en aquella época, de acuerdo a lo que ustedes comentan, pues bueno, eso ustedes saben, y el pueblo, todos los pueblos saben que quienes deciden esas cosas son los presidentes. Pero en este momento, si usted le pregunta a los 17 millones de ecuatorianos, yo les podría casi garantizar que casi todos apoyan a Israel. No creo que estén en contra de Palestina. Israel es un pueblo que se ha desarrollado, ¿ya? Pero tiene enemigos en todo su alrededor, en todo, no solo Palestina, en todo su alrededor, todos los países alrededor se lo quieren comer vivito a Israel, ¿ya? Entonces eso más bien, eso es un problema más que de territorio, es un problema de religioso. Esa es mi opinión, gracias. Gracias, con mucho respeto. Muy interesante. Vea usted, vea lo que yo le decía, ¿no? Habrán muchísimas opiniones, pero lo importante es lo que el Grupo Pastoral del Ecuador con la Agencia Cristiana de Prensa han promovido y están promoviendo. ¿Para cuándo me dijo? El 11, ¿no? Viernes 11 de mayo. O sea, estamos hablando de este viernes. Este viernes, así Este es. viernes en los bajos de la gobernación del Guayas. Ahí va a ser la concentración. ¿A partir de qué momento? 10 de la mañana. 10 de la mañana, y no solamente las organizaciones que están ya incluidas, sino que todos los que quieran apoyar, ¿verdad? Así es. Una cosa interesante dentro de todo lo que he escuchado y varias opiniones que a lo largo de este proceso, desde diciembre que yo escuché esta transmisión desde la ONU. En primer lugar, nuestro apoyo a Israel es irrestricto, y sabemos que el colocar una embajada de Tel Aviv a Jerusalén no va a resolver ningún conflicto israelí-palestino, porque eso es histórico. La Biblia misma nos enseña que en estos tiempos van a haber rumores de guerra, van a haber realmente la ira de Dios se va a estar sobre el mundo entero. Tanto es así que está profetizado que Israel va a tener una gran guerra, dice la escritura, de Gog y Magog. Realmente las naciones se van a confabular contra Israel en el final de los tiempos. Sabemos que las cosas no van para mejor. Sabemos que estos problemas, inclusive la Biblia habla de un gran desastre que tiene que pasar Siria y Damasco, que son profecías que todavía no se han cumplido. Por tanto,
no estamos indicando que con nuestro sentir vamos a resolver los problemas internacionales y políticos. Más bien, lo que estamos haciendo es identificándonos con la fe que nosotros tenemos, que es decir, amar lo que Dios ama. Dios ama a Israel de manera incondicional, no porque sea el mejor pueblo del mundo, no porque sean los mejores ciudadanos del mundo, sino porque Dios lo escogió desde hace miles de años como la nación de donde Jesucristo, nuestro Salvador, saldría, y a Jerusalén como su capital. De hecho, solo quiero manifestar cuáles son los 4 puntos que nosotros vamos a plantear en este... Brevemente, porque ya estoy para irme al espacio publicitario. Son 4 puntos para que la ciudadanía entera sepa cuál es nuestro mover. Primero, vamos a manifestar que nuestro apoyo al pueblo de Israel es irrestricto como comunidad cristiana evangélica. Primero. Segundo, que nosotros como comunidad cristiana evangélica reconocemos a Jerusalén como la capital única y eterna de Israel. Tercero, que la posición que tuvo Ecuador en las Naciones Unidas el día 21 de diciembre del 2007 no es el pronunciamiento o no es el sentir de la comunidad cristiana evangélica. Si el presidente de la República dijo nada con ustedes, sin ustedes, no contará una opinión si no ha sido considerada el pueblo evangélico, nosotros no estamos de acuerdo con esa posición tomada por nuestro representante. Y como cuarto y último punto, vamos a sugerir al gobierno ecuatoriano que se identifique con la postura del 14 de mayo de 1948 y reconozca a Jerusalén también como la capital de Israel, moviendo su embajada de Tel Aviv hacia Jerusalén, de tal manera que mejor busque Ecuador otros medios, otros procedimientos para lograr la paz en una región que está azotada por conflictos bélicos continuos y por atentados permanentes a los derechos humanos. Perfecto. Esos son los 4 Gracias puntos. al pastor Fabián Muñoz y al pastor William Salazar por su visita el día de hoy. 14 horas con 22 minutos. Vamos al espacio publicitario y regresamos.